slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. En este momento ya estamos en el canal de Pablo. Les invito a suscribirse. Si vienen ya desde el video 1 y video 2, diga por favor en los comentarios, ya escuché las primeras dos partes. Y ahora pues suscríbase al canal de Pablo y vea su contenido, también el contenido de Juan Miguel. Tremendos contenidos, muy interesantes. Yo los veo y digo, estos jóvenes Dios los inspira, Dios los usa como instrumentos. No tienen la última palabra, a veces cometemos errores también en interpretar, pero la diferencia está en que no decimos, esto que voy a decir es la verdad final y si alguien no la cree, se pierde. No. Ustedes pueden diferir de nosotros porque son amados por el Señor y también a ustedes Dios los puede inspirar o usar o revelar su verdad. Pablo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Natanael, y gracias, Juan Miguel, por estar conmigo en esta video reacción o charla entre amigos, podríamos decirle también. Con respeto y con mucho cariño lo hacemos para poder generar un debate de una manera de no estar viendo quién tiene la verdad, sino que en el diálogo podamos descubrir juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad. Bueno, la parte que me tocó a mí es acerca de cuando el pastor Víctor Armenteros dice lo siguiente: el problema que tenemos nosotros, dando a entender el grupo de los que son los adventistas, dice, es que cuando se narra de que Dios manda a matar personas, no lo podemos creer o nos hace ruido. Y con respecto a eso quiero leer algo relacionado a lo que es manda a matar, y aquí me voy a salir algo que quizás muchos puede ser que se enojen, pueden enojarse igual o pueden estar en desacuerdo conmigo, pero como dijimos en las partes anteriores, los comentarios que sean con respeto, no tildando de apóstata o hijo del diablo o lo que sea, aunque a nosotros no nos hace daño, pero los que quedan mal son ellos porque demuestran realmente qué espíritu son. Aquellas personas, Jesús les dijo a Juan y a Santiago, que aquellas personas que quieren que se quemen sus enemigos no vienen del Espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás. Dicho eso, voy a leerles algo aquí que había preparado. Es acerca de las matanzas de Israel. ¿Me escuchan bien ahí, no? Muy bien. Dice lo siguiente. Hay las guerras de Yahvé. Las guerras de Yahvé, no sé si muchos sabían, pero las guerras de Yahvé son guerras bastante sanguinarias. Y esas guerras han hecho de que muchas personas se pregunten por qué es tan así Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, las guerras de Yahvé en realidad no es el Yahvé que todos conocemos, sino que hubo deidades en las culturas paganas y también, incluso no sé si muchos sabían, pero muchos catedráticos, muchos estudiosos llegaron a la conclusión de que Israel pasó por muchas etapas y que posiblemente los autores del Pentateuco, autores, sí, me escucharon bien, autores del Pentateuco, eran sacerdotes, incluso escribas que habían salido post-exilio de Babilonia y que utilizaron este tipo de historias para narrar la historia de su pueblo, pero para generar una obediencia a una ley, a tener miedo de Dios y tener miedo incluso y respetar las autoridades. Y bueno, ¿por qué digo esto? Aquí les voy a leer algo. A ver si me ayuda acá el computador. Bien, dice, sabemos que la religión de las tribus hebreas no fue realmente monoteísta. Hasta 2 o 3 siglos antes del nacimiento de Jesús, a esto se los podemos agregar, al nacimiento de Jesús, esto podemos agregarle otros 4 siglos de transición y consolidación de Yahvé, como el Dios más importante de la religión hebrea. Muchos quizás no saben esto, pero voy a leer una cita de un libro acerca de paganismo en la historia hebrea, que muchos no sabían, que fue escrito también por el doctor David Dilling. Él ya es fallecido, pero él tiene mucha bibliografía
de las cuales voy a compartir en la descripción de este video, esa bibliografía para que la puedan leer. Está lamentablemente en inglés, hay que traducirlo, pero podemos rescatar algo muy importante. Lo que quiero destacar en esto es que cuando Dios mandaba a matar, Él consagraba esa ciudad al anatema. Y quiere decir que ninguna persona tenía que quedar viva, ni ningún ser vivo. Todos tenían que morir. Pero lo interesante de esto es que no solamente iban a morir ellos, sino también los animales. Eso es algo terrorífico, pero miren lo que dice. La religión hebrea es un desprendimiento de la religión cananea, que tenía a Elión, el Altísimo, como le decían, como su Dios supremo. El Elión dividió a los hombres en grupos, entregándoles cada grupo a uno de sus hijos. A Yahvé le tocó el pueblo de Hebreo, y esto se cuenta en Deuteronomio 32, 7 al 9. Si uno sale de la mitología, lo que aquí consta es una práctica normal en Oriente Próximo, que es la aparición del enoteísmo y de los dioses nacionales. O sea, que había un dios que tenía ciertas civilizaciones, que era un dios poderoso y que ganaba lo que son las guerras, ¿no? Y acá entra lo que es el dios Elión, que antiguamente se llamó el dios El, que tenía su familia, la diosa Ashera y el dios Baal, y tenía otros dioses más, que eran también sus hijos. Estoy hablando de mitología. Sí, hermano y hermana. Dentro del Pentateuco hay muchos mitos que vienen de los cananeos, de los amonitas, incluso de los filisteos, que fueron tomados de ahí para llevarlo a la narrativa. Si uno se sale de la mitología, como estaba diciendo, dice después, se podrá asumir que hay muchos dioses, nosotros adoramos principalmente a este. Esto quiere decir el enoteísmo, que estas personas tenían muchos dioses, creían que había muchos dioses, pero que solo adoramos a este. Eso es el enoteísmo. ¿Y qué es lo que es lo interesante de esto? La Confederación Hebrea adopta a Yahvé como su Dios nacional en la fase del enoteísmo, que implica que otros dioses también eran venerados, pero en menor medida. Esto se ve en la Biblia cada vez que un profeta advierte que las calamidades que aquejan a los hebreos se deben porque adoramos a otros dioses en lugar de Yahvé. Estamos leyendo la crítica del yavismo más puro hacia la actitud del enoteísmo, o sea, la actitud del enoteísmo. A medida que nos acercamos al siglo 7 o 6, antes de la era común, el enoteísmo ya va mutando hacia la otra fase intermedia, que es el monolatrismo, que se puede resumir como hay muchos dioses, pero nosotros solo adoramos a este. Uno podría decir que el 95% del Antiguo Testamento son los textos sagrados de una religión monolátrica, ya que en ningún momento se niega la existencia de otros dioses. Solo se dice, no hay que adorarlos, que no son dioses dignos, que Yahvé es el único que vale la pena adorar. Dicho eso, vamos a pasar a la otra parte que habla acerca de los sacrificios humanos y de lo que son la consagración al anatema. Dice, en el momento de mayor esplendor económico, unificación, acá nos habla primeramente de los reyes de Judá. ¿Qué pasó? Las tribus hebreas asumieron a Yahvé como su Dios. Y este Yahvé que ellos habían adorado. Pero antes habían adorado a Elión y a Elohá, que era otro nombre para el dios El. Y también un periodo que adoraron a Baal, en el cual, no sé si muchos sabían, pero en realidad no es hablar de Baal, es hablar del el culto de Moloch. ¿Por qué Moloch? Muchas veces nosotros pensábamos que Moloch significaba una deidad, pero si uno investiga un poco más, en realidad era Molech. Era una ofrenda que se pedía del dios Baal de niños pasados por el fuego. Yo les pregunto, ¿por qué decimos entonces que Dios va a pasar por el fuego a sus hijos al final del tiempo si para él era abominación hacer eso? Sigo leyendo. De todos modos, es alrededor de los siglos 6 o 7 antes de Cristo que la práctica que dispuso de adoración en el santuario de Moloch es de la religión hebrea, hace de que ellos cambien de sacrificar seres humanos a sacrificar solamente animales. Pero ¿qué podemos preguntarnos entonces? ¿Había sacrificios humanos en la Biblia? Sí, están datados en muchos textos que hablan de la Biblia.
¿Y qué es lo que quiero cerrar con esto? De lo que dice aquí, porque si no se va a hacer muy largo. Lo que destaca al final es que de allí que si otras tribus que habitaban en Canaán realizaban sacrificios humanos a su Dios nacional, las tribus hebreas no solo lo habían realizado para distinguirse de ellas, o sea que había tribus, o sea, había civilizaciones o culturas que adoraban a dioses sacrificando a los niños, pero ellos para empezar a identificarse como los especiales, como los mejores, como los únicos pueblos verdaderos, empezaron a dejar de sacrificar humanos ni bebés y empezaron a sacrificar animales para perdón de pecados. De ahí viene el término de lo que son los sacrificios. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, como ellos se querían distinguir de otros tipos de naciones, ellos empezaron a adorar a través de lo que son los sacrificios de animales. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Por esas razones que vemos en el Antiguo Testamento, muchas evidencias, incluso arqueológicas, que habían sacrificado a niños y a seres humanos, como por ejemplo el caso de la hija de Jefté y otros casos que se narran en Jueces. A medida que la religión yavista, que es la religión que tenía Israel, los hebreos, ya se va consolidando como monolatrismo, o sea que solamente un solo Dios, estos sacrificios humanos van quedando en desuso y siendo reemplazados por sacrificios animales, probablemente como siguió en la distinción en respecto a otros pueblos y naciones que sacrificaban todavía humanos. Esto lo escribió David Dilling, que es un catedrático, teólogo, filósofo, doctor, tiene varios títulos que quería compartir con usted y quiero saber qué les parece esta información. Nata, ¿qué te parece, Juan Miguel? Y después voy a los puntos que vamos a reaccionar de Víctor Armenteros. No sé si quieren comentar algo que sabían o no lo sabían. Bueno, sí, ya lo había leído también y resaltar que las guerras de Yahvé no eran realmente las guerras de Yahvé, sino que se las atribuyeron a él, pero en realidad no eran las guerras de Exactamente, Dios. exactamente. No eran guerras de Dios porque Dios no está en el negocio de matar gente o consagrar al anatema. Y bueno, lo otro que él dijo, Víctor Armenteros, que Dios no es bueno y a la vez malo, porque eso sería diteísmo. Dios es siempre el mismo, Dios nunca cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, decir que Dios cambia o cambia su accionar, deja de ser amor, es como decir que hay un Dios dual o un Dios bipolar. Eso es lo que él decía. Pero ¿saben qué? Hay evidencias de que este Dios tan sanguinario parece bipolar a veces. Por ejemplo, hay momentos en los que Dios en el Antiguo Testamento quiere destruir a su pueblo, lo que vemos en Deuteronomio 9, cuando está Moisés hablando con Dios, cuando se registra nuevamente la adoración al becerro de oro, porque Deuteronomio vuelve a escribir lo que sale en Éxodo 33, que es la adoración al becerro de oro, que le llamaron Yahvé o Jehová. Entonces ahí vemos que Dios parece que está airado y quiere destruir a esa nación, a su propia nación, y el terapeuta Moisés tiene que aplacar a ese Dios airado para que no asesine a su pueblo. Es más, se pone como intermediario para que no mate el pueblo. Eso nota un cambio en Dios, ¿no? Nota un cambio rotundo. Ah, no, pero Moisés cuando baja del pueblo a ver el pueblo, Moisés tira las tablas y las aniquila. No solamente eso, pulveriza. Esto si no me lo creen, léanlo, está en la Biblia, está en Éxodo 33, que después el becerro de oro lo hacen añicos, lo mete en el agua de beber y se lo da de beber al pueblo. Ahora, ¿quién es el bipolar? ¿Dios o Moisés? Entonces, acá vemos bipolaridad, tanto en Dios como en Moisés. Los seres humanos por naturaleza somos bipolares, hay días que estamos bien y días que estamos mal. Yo creo que acá a algunos de ustedes les ha pasado que estaban bien y pasó algo y se cambiaron de humor y empezaban a enojarse y demás. Eso es normal en el ser humano, pero no podemos atribuir eso a Dios, porque Dios no es ser humano para tener esas características. Y bueno, como había mencionado Juan Miguel, Víctor Armenteros dice que Dios gana las guerras. ¿Y cuáles son las características de las guerras de Yahvé que supuestamente participa Dios? Bueno, acá les resalté algo muy interesante de las guerras de Yahvé, que es algo muy interesante que dice. Número 1, Dios no permite un ejército organizado en las guerras de Yahvé. Si vamos a Josué, capítulo 5, versículos de los 25 en adelante, si no me equivoco, cuando se le aparece el ángel, el príncipe de los ejércitos del Señor, ¿qué le manda a hacer después? O sea, no dice que no lo manda a matar a los pueblos de Jericó, pero ¿qué pasa en el capítulo 6?
la conquista de Jericó. ¿Y qué dice? Que el Señor me ha dicho que consagremos anatema esta ciudad y que no quede ninguno vivo y solamente la prostituta de Rahab. Los demás tenían que morir todos. Pregunto, pastor Almenteros, ¿Dios no prepara un ejército para sus guerras? ¿Y la guerra de Jericó? Primera contradicción. Segunda característica, Dios no permite soldados forzados que vayan a la guerra. Pero en la guerra de Israel vemos muchas veces personas que no iban a la guerra y eran tomados como cobardes y que iban en contra del pueblo. Entonces, no, hay periodos que Dios permite y hay otros periodos que Dios no permite. Entonces, ¿Dios es dual? ¿Dios bipolar? Bueno, sigamos. La otra característica de la guerra de Yahvé es Dios no permite mercenarios. Dios no permite mercenarios. Vamos a ver si Dios no permite mercenarios. Miren lo que dice estos textos que voy a leer ahora, que están en la Biblia, no me lo inventé yo, están en la Biblia. Tenemos un estudio completo sobre los mercenarios de Yahvé. Por ejemplo, miren lo que dice Deuteronomio 2, 33 al 34. Yahvé, nuestro Dios, nos lo ha entregado a esta ciudad y a este rey, y lo derrotaremos a él, y masacraremos a sus hijos y a todo su pueblo. Nos apoderaremos entonces de todas sus ciudades y consagraremos o sacrificaremos, porque consagrar es sacrificar, al anatema toda ciudad, hombre, mujer y niño, sin dejar superviviente. ¿Quieren más? Levítico 27, 28 y 29 dice: nada de lo que pertenece a estos hombres, ni animal, ni hombre, ni campo, ni su propiedad que haya sido consagrado a Yahvé con anatema podrá seguir existiendo, ni recatarse. Todo anatema es cosa sacrificada para Yahvé. O sea, que quiere decir que era una ofrenda a Yahvé, que era derramamiento de sangre. O sea, matar a todos, masacrar a todos. Versículo 29. Ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado con vida. Debe morir. Lo dice Yahvé, no lo dice Josué. Jueces 21, 10 al 11. Entonces la comunidad mandó a matar a 12.000 hombres, mandó a matar, o sea, convocó a matanza 12.000 hombres valientes y les dio esta orden: id y pasad a cuchillo a los habitantes de Jabes, de Galaad, incluidos las mujeres, los niños y los ancianos. Esto es lo que habéis de hacer: consagraréis, nuevamente sacrificaréis al anatema todo varón y toda mujer que no haya conocido varón. Incluso, miren esta aberración, esta injusticia, no aberración. Toda mujer que no haya conocido varón, no le haréis daño, sino le dejaréis con vida a todas las doncellas y las traeréis. Así lo hicieron. Eso está en Josué 6, estaba en Jueces 21, 10 al 11. Y en Josué 6, 17 al 21 dice: la ciudad será consagrada como anatema a Yahvé, con todo lo que haya en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida. Aparte de Rahab, todos deben morir. Todos los que están con ella en su casa deben ser salvados, pero aparte de la familia Rahab, todos los demás deben ser consagrados anatema para Yahvé, su Dios, y todos los que están con ella en su casa deben ser salvados. Pero vosotros guardaos del anatema, no vayas a llevaros a todos a la codicia. O sea, de los tesoros no se lleven nada de lo que fue consagrado tampoco, tienen que destruirlo, con algo de lo que el anatema haya dicho, porque convertirás en anatema todo el campamento de Israel si traen ese tipo de botín. Le acarreréis la desgracia. Consagraron anatema todo lo que había en la ciudad: hombre, mujeres, niños y ancianos. Ahora nuevamente les pregunto a ustedes, amigos: ¿Dios prepara mercenarios? No lo prepara, sino que se atribuyó a Dios eso. No sé si quieren comentar algo con respecto a estos textos. ¿Qué les causó al leerlos? Bueno, nada por ahora. Bueno, vamos a seguir describiendo las características. La última característica es: solo convocan los profetas estas guerras. ¿Verdadero o falso? Podríamos decirle. Acá los convoca Dios, convoca a Josué. Dios gana las batallas. ¿Verdadero o falso? Acá entran las batallas de Jericó, las de Jabes, las de Ai, el ángel y incluso aquí Marmentero se sorprende y dice, oye, hace como burla.
hace como burla diciendo, oye, ¿dónde están los filisteos que nos perseguían? Vino un ángel y los masacró a todos. Un ángel masacró 185.000 asirios. No sé si sabían, pero los hebreos tenían la característica de exagerar los números de los muertos en sus batallas. O sea que no puede ser de que ese ángel haya matado 185.000 asirios cuando ni siquiera los ejércitos asirios llegaban a una legión a esa cantidad. Recién en el Imperio Romano, una legión era más de 1.000. Entonces, nos damos cuenta que hay una incoherencia primero. Y lo segundo es que este ángel del Señor masacró. Ah, no, pero le atribuimos que ese era Jesús el que masacró y ganó las batallas de Israel. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de su Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, cuando filtramos esto a través de la persona de Jesús, no encaja. Ahora quiero que hagan un ejercicio conmigo. Quiero que lean, voy a leer nuevamente, pero no voy a poner Yahvé, sino voy a poner Jesús. Y usted quiere saber su reacción cuando yo lea lo que dice aquí Yahvé. Y después me voy a poner Jesús. Por ejemplo, voy a leer nuevamente lo que dice Deuteronomio 2, 33 y 34. Es un ejercicio para que después me den su opinión. Jesús nuestro Dios nos lo entregó. Lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades y consagramos o sacrificamos al anatema toda ciudad, hombre, mujer y niño, sin dejar superviviente. Después el otro versículo, Levítico 27, 28, 29, dice, nada de lo que uno pertenece a este hombre o sea anatema, porque Yahweh, Jesús, nos dijo que hagamos toda esta ciudad al anatema. Todo anatema no debe quedar con vida. Y vamos a la siguiente, otro ejercicio más. Vamos a lo que dice 1 Samuel 20, esta quería leerlo. 1 Samuel 2, 28, 29. Y les elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar incienso y ofrendas. Y miren lo que dice, llevar efod en mi presencia. Y es consagrado a Jesús este tipo de sacerdote. Y entonces dice el siguiente versículo, entonces Israel formó este voto a Jesús. Si entregas a este pueblo en nuestras manos, consagraremos anatema a sus ciudades. Oyó Jesús la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Los consagraron, o sea que mataron a todos, al anatema de ellos y sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Jorma. Ahora les pregunto, Juan Miguel, ¿puede Jesús haber mandado consagrar y matar a todos los que estaban en esa ciudad? No, hermano. ¿Por qué? Porque la imagen que representa a Jesús en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con eso y no hay ningún registro en donde Jesús haya matado a una persona. De hecho, Jesús cuando le dijeron, Señor, tenemos 2 espadas, y Jesús dijo, basta. No dijo, basta que me bastan esas espadas, está bien, no busquen más. No, basta con las espadas, dejen de levantar espadas. Ya han derramado muchísima sangre en el Antiguo Testamento. ¿Quieren seguir derramando sangre? ¿Quieren seguir matando gente? ¿Creen que van a solucionar los problemas matando gente? Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo basta, o es suficiente. Cuando Pedro le preguntó, Señor, acá hay 2 espadas. No dijo basta que es suficiente para que tengamos una rebelión, no. Basta, dejen de usar las espadas. En Zacarías hay una profecía que dice que los profetas se avergonzarán de ser profetas y ya no levantarán más espadas, sino serán hoces y rastrillos. Yo no soy profeta, soy agricultor y he sido así desde mi niñez, porque se van a avergonzar. O sea, acá las características de las guerras de Yahvé están totalmente contradiciendo el carácter de Dios. Después otra característica que dice, ¿por qué razón mataban a este tipo de personas? Número 1, la idolatría no era inocente, sino que decía que la razón por la cual masacraban a esta gente es porque eran de índole sexual, que las sacerdotisas se acostaban con las personas mientras hacían los que son los sacrificios. Antes de hacer los sacrificios se acostaban, tenían orgías y demás. Por eso era necesario aniquilar, raer de la tierra a esas naciones.
La segunda característica que dice, existe un conflicto cósmico. Y con eso quiero llevarles a Apocalipsis. No sé si muchos sabían, pero se ha tomado Apocalipsis como el libro de la profecía futura. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12 y lo veremos en su contexto, no en el contexto incorrecto, o sea, salió de contexto, porque él ahí argumentaba, el pastor Armentero argumentaba de que hay un gran conflicto desde que se reveló Satanás en el cielo y luego pasó a la tierra, y eso está en Apocalipsis 12. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Eso voy a leer ahora. Pero nosotros yo les voy a hacer la pregunta antes de leerlo. ¿Cuántos ángeles de Dios murieron en esa guerra? 0. Pero ¿qué tipo de guerra no deja una muerte? ¿O qué clase de guerra no deja a alguien muerto? Ah, no, pero son inmortales, pero igual me van a decir, no, pero no eran espadas como las que tenemos ahora. No, son solamente especulaciones, no pueden decir eso. Miren lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, si leemos el versículo 1 en adelante, que es el contexto, veremos que está hablando de una mujer que da a luz a un hijo. Y luego este hijo es separado para Dios y para su reino. ¿En qué momento esa mujer dio luz cuando ni siquiera se habían creado los seres humanos? Si supuestamente esta guerra se atribuye antes de la creación. Buena pregunta, ¿no? Miren lo que dice el versículo 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y sus ángeles combatieron. El dragón perdió esta guerra y sus ángeles también. Y fueron entonces expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué dice el versículo 10? Luego oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera. ¿Qué nos lleva eso? A Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús, cuando el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Esto no es antes de la creación. Esto es en el contexto de la cruz. Cuando Jesús está por morir en la cruz, Satanás es sacado afuera, ya no acusa, ya no tiene el poder que tenía en la antigüedad de hacer catástrofes, matanzas, guerras y genocidios, porque ahora ha llegado la salvación y la libertad de nuestro Dios y nuestro Cristo. Y saben que la palabra guerra en griego es polemo, y quiere decir polémica, debatir, dialogar, discutir, guerra de ideas. Y en el cielo es un lugar que no es un lugar físico, sino es otra dimensión, porque la palabra cielo es Ouranos, que quiere decir otra dimensión, o una región celeste, o una región de otra dimensión. Eso es interesante, ¿no? Dando a entender que hay otras dimensiones, ¿no? No vamos a negar que no hay otras dimensiones, porque sí lo hay. Y bueno, con respecto a eso ya tenemos ahí refutado lo que estaba diciendo. Hay un gran conflicto. Se han creado un enemigo, que Dios tiene enemigos. Pero Dios, ¿qué dice? Jesús, ¿qué dice? O la profecía de Zacarías, ¿qué dice? ¿Qué son estas heridas que ve a Zacarías 13, versículo 9, si no me equivoco? ¿Dónde están hechas estas heridas? Dice la persona. Me las he hecho en casa de mis amigos. Jesús no tiene de enemigos. Para Jesús todos somos amigos. Entonces, ¿a dónde queda la masacre de querer matar a los enemigos? Si el mismo Jesús dijo, amen a sus enemigos. Y después dice, Dios es Yahweh Sebaot, o sea que Dios de la guerra quiere decir, Dios de los ejércitos. No, Dios no es de los ejércitos. Cuando dice que Dios es Dios de los ejércitos, es Dios creador de los ejércitos celestiales, de los ángeles, no de mercenarios, de personas que vienen a matar gente, no. Y el último punto que decía él, que la justicia de Dios se opone a la justicia con brutalidad. ¿Y qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Qué pasó con lo que pasó con Babel? Bueno, ahí no mataron a nadie, pero ¿qué pasó con la guerra que tuvo Abraham de los 5 reyes? Venían en nombre de Yahvé, en nombre de Dios. Todas esas historias, y esto quizá a uno le va a hacer que se desmayen, todas esas historias están sacadas de la mitología para fundamentar por qué Israel tenía un Dios todopoderoso que ganaba las guerras. Pero eso fue atribuido a Dios. Hay mucha mitología en el Antiguo Testamento. Y en base a esos dioses fue la que se metió la imagen de un dios airado, un dios como Zeus.
Y lo otro que decía Armentero dice que Dios es Dios de todas las naciones. Dios no es Santa Claus, como decía, ¿no? Y porque nos quiere y nos ama, no nos va a dejar como estamos, o sea, no va a permitir que vivamos en el cielo cuando no queremos estar en el cielo. De paso, desde mi punto de vista creo que no vamos a ir al cielo, sino que el cielo va a venir a la tierra y va a ir con nosotros, que ese cielo es Jesús y el reino que trajo de la gracia, ¿no? Y termino con algo que rescaté de todo esto, porque tiene que haber algo bueno, ¿no? Sí hay algo bueno. Voy a rescatar lo que dijo para finalizar, lo que dijo Armenteros que me gustó, que dice así, Dios es dueño, dice, nosotros debemos ver las cosas con los ojos de Jesús. Jesús quiere que vivamos en libertad. Jesús quiere que vivamos con la libertad de poder pensar. Quiere que tengamos una cosmovisión como la que Él tiene, no con la que nosotros humanos tenemos. Jesús quiere que reconozcamos que Él da muchas oportunidades y siempre nos da oportunidades. Quiere que veamos la Biblia con los ojos de su Padre. El Dios que dibujó Jesús no es como el Dios que presenta la humanidad. Eso es lo que rescaté de esta reacción. Y lo otro que quería decir, que la palabra misericordia en el Antiguo Testamento tiene que ser traducido como amor. Porque Dios es amor. Dios no se contradice. Y bueno, acá vemos un montón de cosas que hemos hablado. Y desde aquí es la parte mía. Y lo que quiero dejar al final de este comentario es que Dios es bueno. Dios es amor. Y Dios incluso ama a estas personas que hablan incluso mal de su carácter. Y todas esas personas van a ser restauradas. Porque Pedro predicó de la restauración de todas las cosas. En Hechos 3:21 dijo, es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, la cual fue anunciada por los profetas de antaño hace mucho tiempo atrás. Jesús vendrá a restaurar a todos, e incluso al pastor Armentero si es que él no ha llegado a la conclusión de una cosmovisión correcta de Dios. Pero quiero decirle al pastor Armentero que Dios le ama y que también lo va a salvar a él, porque Dios nos va a salvar a todos. Muchas gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Hemos llegado al final. No sé si Juan Miguel tiene que decir antes algo con respecto a lo que dijo Pablo. Solo aportar solamente un texto en donde dice que no es con fuerza, sino que con su Santo Espíritu. Y al final, él también dice estas palabras y yo creo que con esto contradijo todo lo que había dicho el hermano. Yo creo que lo dijo así espontáneamente y no se dio cuenta, ¿verdad? Pero lo dijo. Y dijo, el modelo del Dios de verdad que no ha podido desdibujar Satanás es Jesús. A través de ahí hay que ver a Dios, dijo él. Y yo me quedé sorprendido porque al final todo el mensaje que había dado lo contradijo con solamente esta frase. Así que eso es lo único que quería decir. Aunque si pudiéramos fungir como abogados del diablo, él tendría a su favor un argumento. Y él diría, es que Jesús no solamente fue amor y en 3 años y medio no iba a matar a nadie. Sin embargo, cuando venga en su reino, maldecirá a los malos y los mandará al fuego, malditos al fuego eterno. Entonces, ellos usan ese parámetro. Dicen, Jesús es el filtro, pero Jesús maldijo y Jesús va al final a destruir a la cizaña. Esa sería otra temática que podríamos analizar para una próxima, porque si no se nos va el tiempo, otra hora más. Algo más, eso, tenemos un estudio en el canal sobre el juicio de Jesús, que ahí analizamos correctamente, queridos amigos y hermanos, lo que es la palabra malditos y el fuego eterno, y es muy interesante. Incluso Juan Miguel tiene una serie llamada Jesús y el infierno, que se la recomendamos, que la puedan ver, y Natanael también tiene varias series que él fundamenta con argumentos bíblicos bien sólidos de qué es ese fuego eterno, qué es ese infierno y demás. Y lo otro que quería decir, porque muchos me van a decir, no, pero ¿y el espíritu de profecía? Lo que mencionaba él. Bueno, en realidad hay una mala interpretación, y esto sí es lo último, perdón que me acordé, es lo último, que en realidad no se tiene que traducir como espíritu de profecía, sino espíritu de la profecía. Y ese muchas veces se atribuyó a la señora Ellen White. Pero hoy en día hay muchas evidencias de que, número 1, no era inspirada, número 2, no era sincera, o era sincera pero no era honesta, y número 3, tenía una enfermedad
de la cabeza producida por el golpe que se dio en la nariz. Y todo lo que inventó lo plagió de otros autores sin darle crédito. No podemos usar a esta señora como filtro para la Biblia. No podemos, porque ella no es el espíritu de profecía. Se le atribuyó el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo, que inspira a los profetas. Otra cosa más no es así. Por eso no podemos creer todas las cosas de ese gran conflicto, de todo cómo Jesús bipolar sale en la Biblia, atribuido por ella, ¿no? Porque la mayoría de las atribuciones que se pone a un Jesús así es por el lenguaje, los escritos del Espíritu de profecía. Querido hermano, querida hermana, adventista que me estás viendo, tienes que ver la Biblia con los ojos de Jesús, no con los ojos de Elena White, no con los ojos de Juan Miguel, no con los ojos de Natanael ni los ojos de Pablo, con los ojos de Jesucristo, el Jesús de los evangelios. Y podrás ver la luz en medio de tanta oscuridad. Y Él te tomará un sentido diferente de las cosas y también verás a un Dios tan amoroso que quiere salvarte a ti y a todos. Esto sí es lo último. Muchísimas gracias a mis dos compañeros valientes por haber participado, por haber estudiado. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Cuéntenos si escucharon las tres partes, en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo. Y si tienen alguna pregunta, háganla para en el próximo video. Puede ser de Juan Miguel y Pablo, que van a estar más constantemente, o en el otro video donde estaremos respondiendo a otra personita también muy bella de parte del Señor, lo que nosotros creemos con respecto a lo que ha opinado. Juan Miguel, ¿algo que decir antes de terminar? No solamente decir pues que se despide de ustedes el faraón. ¿Y por qué el faraón? Porque alguien por ahí va a salir por esta camisa diciendo, mira, me lo estaba predicando y mira la camisa que anda. El dragón. Ok, gracias muchachos, muchas bendiciones para todos.